Somos un ministerio de restauración familiar, ganando almas para Cristo, conforme a la palabra de Dios. En estos tiempos de intolerancia, de conflictos, de aflicciones, nuestro compromiso es llevar una palabra de edificación a las familias. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Síguenos en nuestras redes sociales como @restaurandoeaf y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Visítanos a nuestros servicios presenciales. Servicio de ayuno y oración los miércoles y sábados a partir de las 9:30 a.m. Servicio congregacional todos los viernes a las 7 p.m. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Servicios de jóvenes, Generación para Cristo. Escuela de crecimiento los domingos a las 8 a.m. Y nuestros servicios dominicales a las 9 a.m. Transmitiendo para ustedes desde la Iglesia Cristiana Restaurando el Altar Familiar, en nuestra sede principal, ubicada en la carrera 13, número 4374, de Soledad 2000, Atlántico, Colombia. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Gloria a Jesús. Sí, tenía bastante tiempo que no les acompañaba, pero bueno, hoy es el día que Dios lo ha permitido, gloria al Señor, volver a compartir con ustedes el mensaje, el consejo de Dios. Es escuela dominical, así que siempre en las escuelas dominicales hay algo particular, ¿verdad? La escuela dominical nace como eso, como una clase que se le daba a los niños para que aprendieran de la palabra del Señor. Luego se extendió hacia los juveniles y posteriormente hacia la parte adulta de la iglesia. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a compartir un tema en la mañana de hoy. Le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. En el capítulo 4 vamos a considerar el verso número 9. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Capítulo 4 consideraremos el verso 9. De pronto el verso 8 es más conocido, pero conocemos algo de este contexto. Nos colocamos de pie y vamos a leer este verso bíblico como un solo hombre, como un solo pueblo, una sola iglesia que somos, y lo vamos a hacer con reverencia. Amén. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 4, el verso 9. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Si alguien no ha llegado, ayude a algunos hermanos que no han llegado al texto para poder hacerlo con reverencia. Y leemos la palabra del Señor con la bendición de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Léalo conmigo. Dice la Escritura: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Se puede sentar. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema titulado el creyente y la coherencia. La coherencia. ¿Qué es importante? Es hablar de forma coherente. Yo no sé quién de pronto alguna vez vio películas de un personaje mexicano llamado Cantinflas, ¿verdad? Cantinflas tenía una forma de hablar particular en su personaje. Y cuando alguien habla enredado y dice una cosa y dice otra y no tiene coherencia en lo que habla, en lo que dice, uno dice: oiga, está hablando como Cantinflas, ¿verdad? Como Cantinflas. Y en ocasiones los cristianos somos acantinflados, porque decimos una cosa y hacemos otra, y nos está faltando coherencia.
Y la coherencia es importante, hoy vamos a verlo, porque la coherencia tiene que ver con el pensamiento y con las acciones. Escuche, tengo actualmente, ahora mismo, en mi estado de WhatsApp, una imagen que dice: el puente más difícil de cruzar es el puente que separa las palabras de los hechos. Es el más difícil, no es el de la Circunvalar, no es el puente de la 30 ahí al frente de Sao, no. El puente más difícil, usted dirá, pero en el de Sao se forman unos trancones ahí a veces. No, ese no es el puente más difícil. El puente más difícil es el que separa las palabras, mi pensamiento, mi fe, mi creencia de los hechos. Porque en ocasiones decimos una cosa y hacemos otra. Mire que en el contexto que estamos leyendo hay un título que dice: en esto pensad. Y antes de esto, el Señor está hablando a través del apóstol Pablo y diciendo que el Señor puede guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que seguido, donde aparece el título, dice: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Dice: si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, y dice: en esto pensad. Pero el apóstol Pablo, en el verso que hemos leído, nos está diciendo que él es un creyente, que él es un ministro que ha tratado de ser coherente, que ha tratado de dar testimonio de lo que es el evangelio en su vida. Y esto entonces le está colocando su ejemplo, no porque él está predicando, porque predicar algunas personas consideran que es difícil, pero es fácil predicar y decir que hagamos algo y no hacerlo. Por eso el puente más difícil es entre lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces él está diciendo: oiga, ustedes, lo que yo les enseñé, o sea, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que oyeron y vieron de mí. Es que él está colocando su vida, no está colocando la vida de otra persona, está colocando su propia vida. Él está diciendo: yo les di testimonio de lo que es el evangelio, yo les enseñé lo que es el evangelio, ustedes han aprendido lo que es el evangelio, ustedes oyeron lo que es el evangelio, ustedes vieron en mí lo que es el poder del evangelio. Entonces todo esto que ustedes han visto, han oído, han recibido, dice: esto es lo que tienen que hacer. A su nombre. El SENA es una de las mejores instituciones a nivel nacional porque brinda una formación teórico-práctica. O sea, escuchas teoría, la practicas. Escuchas teoría, a la práctica. Y son mucho mejor muchos egresados del SENA. El SENA, si no estoy mal, la sigla es Centro Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Salen mucho mejor los del SENA que algunos que han cursado en una universidad, porque ellos van más a la práctica que a la teoría. O sea, es más práctico que teórico, aunque la enseñanza es teórico-práctica, ese es el orden. Y nosotros a veces nos llenamos de teoría. Dígale que está a su lado: a veces nosotros nos llenamos de teoría, nos llenamos de la doctrina bíblica, nos llenamos de la enseñanza bíblica, pero somos como muchos universitarios que cuando vamos a la práctica, nada. A su nombre. Y esto, hermano, que vamos a ver hoy es para que no quede en teoría. Dígale que esté a su lado: esto no es para que nos quede en teoría. La enseñanza de hoy es para que nosotros vayamos a la práctica, para que practiquemos, para que ejerzamos. Ahora, el verso 9 que hemos leído del capítulo 4 de Filipenses termina hablándonos de una recompensa o del resultado que hay de ser coherente. Si yo soy coherente en los caminos del Señor, la Biblia dice, no lo digo yo, dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Porque es difícil estar con una persona incoherente. Hay cosas que son fastidiosas, son tediosas, y yo creo que es difícil que Dios ande con una persona que dice que le ama y que realmente no le ama. A su nombre, ¿verdad?
dígase usted mismo, voy a tratar de hoy en adelante ser más coherente. ¿Qué es la coherencia? Es la relación lógica que hay entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Entonces, hoy reflexionemos si en la lógica estamos siendo coherentes. Si lo que decimos ser, realmente lo somos. A su nombre. Mi abuela decía, los abuelos decían, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Ese es el puente del que estamos hablando, entre un extremo y el otro. Y me decía mi esposa, mira, la gente mala es más coherente que la gente buena, o lo que se dicen ser lo bueno. ¿Por qué? Porque una persona mala dice, yo soy un ladrón. Oiga, y van y roban. Son coherentes. Ellos dicen que son malos y hacen maldad. Son coherentes. Pero los que decimos que somos hijos de Dios, a veces no nos comportamos como hijos de Dios. No somos a veces buenos como debiéramos ser. A su nombre. Entonces la gente mala es más coherente, porque ellos dicen, son malos, piensan mal, hablan mal, actúan mal y le hacen mal a todo el mundo. O sea, son coherentes porque ellos saben que son malos. Pero nosotros debiéramos de ser coherentemente buenos, pensar bien, porque eso es lo que nos dice Filipenses 4:8, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo afable, en todo lo que es digno de alabanza, que si algo es para reconocimiento, todo lo que sea bueno, dice, en esto pensar. Pero no solamente debo pensarlo, sino en hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno quiere hacer algo pero no lo ejecuta? Y ahí hay incoherencia entre lo que yo deseo y lo que yo estoy ejecutando. Entonces no puede haber contradicciones, no puede haber oposición entre lo que yo pienso o digo ser y lo que yo realmente soy. Eso es ser incoherente. Y con lo incoherente Dios no va a estar. A su nombre. Entonces debemos de actuar consecuentemente con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Yo he visto hombres decir, yo amo a mi esposa, y le ponen el ojo colombino. A su nombre. Pero ¿cómo que ama a su esposa y le da golpe? O sea, ¿qué clase de amor es eso? Eso es incoherente. Si amas a tu esposa, susténtala, cuídala, protégela, ámala, ¿verdad? O un hijo decir, uno le pregunta a los pelados, oye, tú en verdad tú quieres a tu papá, tú amas a tu papá. Sí, yo amo a mi papá. Obedézcale. O sea, si tú amas a tu papá, ¿por qué no lo obedeces? Porque si tú amas a tus padres, no eres responsable con tus estudios. Esas son cosas que son incoherencia. Ahora, Jesús habló de esto. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 7. Los que van a tomar nota o apunte, anote allí Mateo capítulo 7, verso 12. Aquí Jesús está enseñando que así como yo quiero que me traten, yo debiera de tratar a los demás. A su nombre. ¿A cuánto le gusta que lo traten bonito? Ay, nos gusta que nos traten bonito. Pero hay gente que le gusta que le traten bonito y ellos tratan mal a los demás. Eso es ser incoherente. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es ser coherente, ¿verdad? Y dice, porque esta es la ley y los profetas. O sea, en esto es lo que se basa la escritura. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. ¿Nos está hablando de qué? De la Biblia, de la palabra del Señor. Me está diciendo, esta es la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Coherencia. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Mateo, vamos un poquito más adelante. Mateo 15:8. Libro o evangelio según San Mateo capítulo 15 verso 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, eso es una incoherencia. Yo adoro a Dios, yo honro a Dios, yo creo en Dios, pero mi corazón está muy lejos. Eso es incoherente. No podemos ser así. Ahora, en Mateo 23, un poquito más adelante, vamos a ir hacia adelante, no le voy a dejar que retroceda, vamos a ir recorriendo hacia adelante, así que usted no vaya a buscar hacia atrás porque todos vamos hacia adelante.
Mateo 23, verso 3. En Mateo 23 se habla de un discurso que Jesús da contra los fariseos y los escribas. Y él está diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, los que enseñan. Ahora Jesús, que sabía que de pronto ellos eran religiosos y no estaban andando bien, él les dice: así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardadlo y hacedlo. Guardadlo y hacedlo. Porque a veces nosotros guardamos y guardamos información, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Y es la parte que nos está costando a los cristianos. Que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Jesús dijo: ustedes lo están escuchando a ellos. Y de pronto la gente se podía dar cuenta que ellos predicaban, que enseñaban, que ordenaban, que aconsejaban, que guardaran las cosas, pero ellos no lo hacían. Ahora Jesús lo que está diciendo es: listo, escúchenlo, y todo lo que ellos digan que lo guarden, guárdenlo, pero háganlo. Y dice: mas no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Dice: porque ellos dicen y no hacen. O sea, Jesús está diciendo: la enseñanza de ellos es correcta, pero es incoherente el que lo está enseñando. Porque el que está enseñando, por ejemplo, en el caso mío, entonces yo traigo la enseñanza, traigo una buena enseñanza, pero yo soy el primero en incumplirla. Eso es ser incoherente, ¿verdad? Y tenemos que salir de allí. Mire, la iglesia de hoy se parece mucho a los judíos de ese tiempo. En Juan, Evangelio según San Juan, vamos más adelante, capítulo 8, el verso 39. Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 39. Jesús está en el pasaje, les ubico en el contexto, donde dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando ese verso que es tan bonito para nosotros, para ellos no era bonito. Para ellos era un insulto, era una agresión. Este hombre nos está tratando de esclavos. Era una agresión para ellos. Y Jesús le dice, porque ellos están diciendo que ellos tienen un padre, que ellos no son nacidos de fornicación, diciendo: tú eres nacido de fornicación. Eso es lo que estaban diciendo a Jesús. Jesús, tú eres el nacido de fornicación. Nosotros tenemos un padre, venimos de un linaje. Nuestro padre es Abraham. Mire cómo dice Juan 8:39. Y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es como yo tengo un hijo, yo tengo una hija, y la gente me conoce. Y lo que las personas esperan de mis hijos es que ellos sean coherentes con la educación, con la formación y con la persona de su padre. Si mis hijos no se comportan siquiera un parecido a mí, la gente no va a encontrar coherencia y va a decir: oye, pero yo no me explico. Si el hermano Lucas es así, mira cómo salieron los hijos. O sea, Jesús le está diciendo: ustedes no son hijos de Abraham, porque hay una incoherencia entre Abraham y ustedes. Ahora, ellos dijeron más adelante, versos 41 y 42, como cuando a uno lo cogen caído en algo y uno intenta arreglar las cosas y lo que hace es que la empeora. Porque ya dijeron que eran hijos de Abraham y el Señor le dijo: si fueran hijos de Abraham se comportarían como Abraham. Ahora dicen: un padre tenemos que es Dios. Dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cómo explicamos nosotros que hay cristianos hoy que odien a una persona? Si Dios es amor, a su nombre. Que odien a otro cristiano, que aborrezcan a un ministro. Eso no es coherente. Usted no se puede imaginar en el cielo que alguien le diga al Señor cuando está allá arriba: Señor, mira, yo estoy viendo que aquí está el hermano fulano, y yo con él allá abajo, tú sabes que tuve problemas y yo no me lo llevé bien. Entonces ponlo como en otro barrio, en otro sector donde yo no le vea la cara. O sea, eso no tiene coherencia. No creamos que eso va a ser así. La Biblia es clara cuando enseña que el que es de Dios, el que es nacido de Dios, no puede aborrecer a su hermano, a su nombre.
Eso es incoherente. Un cristiano que aborrece y odia a Dios. No puede ser así. Dígale que está a su lado. No puede ser así. Eso no es lógico. Y nosotros hacemos muchas cosas ilógicas. Hacemos muchas cosas ilógicas. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo incoherentes. Pero yo escuchaba a un sacerdote católico y él hablaba en las elecciones pasadas y él narraba esto. De pronto usted lo ha escuchado. Él dice: oramos como cristianos, pero votamos como ateos. En las votaciones. Ahora veía en el bus, oiga, una fila como de 3 cuadras aquí en el colegio de acá. Yo no le estoy mintiendo. Como 3 cuadras la fila para votar. Y uno dice: eso es algo tremendo. Otra, ¿verdad? Da la vuelta por allá. Y uno dice: ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Será que, wow, cuánta espontaneidad para votar? No, sabemos que hay algo detrás de todo eso, ¿verdad? Incluyendo, hermano, a cristianos que reciben plata. Cristianos que también, al igual que el de allá afuera, venden la conciencia. Pero después estamos el día del culto de oración orando por Colombia, ¿verdad? Señor, mira tanta incredulidad, Dios mío, abre el entendimiento. Si oramos como cristianos, votamos como ateos. Y dice que hay personas que oran por la vida, pero votan por candidatos que promueven el aborto. No, es que uno tiene que saber qué es lo que piensa cada candidato, en qué cree, cuáles son sus proyectos, para ver si yo voto. O sea, si el hombre va a apoyar el aborto, yo no voy a votar por ese tipo, ni que sea familia mía, a su nombre. Yo tengo familiares que están envueltos en la política, y yo, como los conozco, por ellos yo no voy a votar, porque los conozco, son mi familia. Mire, a veces oramos porque las iglesias y los cristianos están siendo perseguidos en algunas partes del mundo, pero uno vota por políticos que tienen esa misma ideología de lo que están persiguiendo a los cristianos. Pensamientos extremistas. La gente ora para la expansión del evangelio, pero vota por candidatos que odian el evangelio y que quieren cerrar las iglesias. Y a alguien yo le compartía esto ayer y me decía: hermano, lo que pasa es que ese político quiere recuperar las horas extras y el recargo nocturno. O sea, pero tú, por recuperar que te paguen el domingo al 100%, tú vas a sacrificar la moral, la dignidad. ¿Sí? O sea, porque estamos orando para que Dios saque de la droga a los jóvenes, pero vas a votar por alguien que quiere legalizar la droga. O sea, tú quieres que Dios saque a los familiares, a los hijos de la vecina de la delincuencia, pero tú vas a votar por alguien que le va a pagar al delincuente, al malo, al que nunca ha querido estudiar ni va a estudiar, sino que ahora en Colombia paga por ser delincuente. No podemos, eso es una incoherencia. Tenemos que ser lógicos. Tenemos, hermanos, que ayudar a salir realmente adelante. Yo no puedo orar por la familia. Aquí tenemos un logo, ¿verdad? Restaurando el altar familiar, pero voy a votar por alguien que apoya la ideología de género, la destrucción de la familia, de los valores, de los principios. No puedo. Eso es ser incoherente. Eso es ser incoherente. Si uno piensa de esta manera, realmente la palabra del Señor no ha hallado cabida en nosotros. Dios, ayúdanos, Señor, a acabar con la corrupción en Colombia. Dios mío, saca a los corruptos. Y vas a votar por un corrupto. Gente que tiene 20, 30 años atornillados en el gobierno, que siempre están allí. Entonces, que siempre se han robado el dinero. Mire, en Semana Santa crucé a predicar en Remolino, Magdalena. Entonces crucé el río a la altura de Sabana Grande. Uno pasa el río y cae en Sitio Nuevo. Y solamente atravesando el río, usted nota que hay una diferencia entre Sabana Grande y Sitio Nuevo, como de 100 años. Pareciera que usted hubiera viajado en el tiempo por el atraso que tienen algunos pueblos del Magdalena. Y entonces usted transita por esas calles, hermano. Va en el motocarro y va mirando de lado y lado. Y usted pareciera que viniera de Macondo, de 100 años de soledad. Sí, hermano, porque se han robado el dinero.
O sea, y no es posible que en la misma costa, ¿cómo me dice? Eres de Sitio Nuevo. ¿No hay una diferencia entre cruzar de Sitio Nuevo a Sabana Grande? Claro que la hay. Claro que la hay. Entonces, ¿qué? Nosotros nos vamos a los pueblos del interior del país y hay una diferencia todavía entre Barranquilla y Pereira, Armenia, Manizales, Bogotá, Medellín, Cali. Hay una diferencia, hermano, en la infraestructura de la ciudad, de los pueblos del Valle del Cauca. Usted llega a Florida, Pradera, hermano, usted llega a Jamundí. Oiga, son unos pueblos hermosos, bonitos, pero ¿por qué? Porque ellos han robado menos. Sí, usted va a Envigado, Itagüí, llega a Antioquia, es unos pueblos hermosos. Y todos los pueblos tienen sus sucursales bancarias, todas las cosas, todo ordenado. Y llegamos aquí, vaya a esos pueblos, hermano. En verdad que uno se duele y uno dice, pero mira, con toda la riqueza que tiene el Magdalena, Bolívar, La Guajira. ¿Pero por qué? Porque toda la gente ha sido incoherente. Y también los cristianos hemos sido incoherentes con la política y con todo. Y tenemos, hermanos, que hacer un pare y pensar, oye, si esta persona está invirtiendo 50, 80 mil pesos, que es lo que le dan a la persona por el voto, eso es regalado. No, eso es un negocio. Que cuando esa persona, una inversión, que cuando esa persona se monte, va a sacar lo que invirtió. ¿Ah? Eso es un negocio, hermano. Eso es un negocio. Yo tengo primos en la política que ellos dicen, Lucas, esto es un negocio. A veces se gana y se pierde. Eso es así. Cuando perdemos, perdemos. Pero cuando coronamos, dicen, ay, hermano. Y allí se va la plata de la pavimentación, del acueducto, de todo. Tenemos que ser coherentes. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Vamos a considerar verso 21 hasta el 24. Aunque desde que comienza el capítulo 2 hay unos versos allí interesantes donde dice que somos inexcusables, porque cuando nosotros mismos que conocemos la palabra del Señor hacemos lo mismo que los incrédulos, pues nos estamos condenando a nosotros mismos. Dice Romanos 2, versos 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, estoy hablando conmigo mismo, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que no se dice que ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ese es el pueblo del Señor. Por eso dice el verso 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando la gente habla mal del evangelio allá afuera, ¿por qué habla mal? Por nosotros. Porque nosotros en ocasiones no damos buen testimonio. Porque no somos como hijos de Dios lo que debiéramos ser, la sal de la tierra, la luz de este mundo, porque tenemos incoherencia. Porque, por ejemplo, nos levantamos en la mañana, pasamos arriba de los vecinos y no los saludamos. Y el vecino, después que uno pasa, dice, y que cristiano ni siquiera da los buenos días a su nombre. ¿Alguien puede levantar la mano? Gloria al Señor. Entonces, esas incoherencias que yo no veo, sí las ve la gente. Y por eso la gente habla del cristianismo. Ahora, en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 8, al final, habla de un pensamiento que se viene el apóstol Pablo, porque lo están criticando, lo están cuestionando. Y él dice, ahora ¿qué vamos a decir? Hagamos males para que nos vengan bienes. Mire, hay personas que no les va bien. Y claro, no les va bien porque no están sembrando nada bueno. Sí están hablando cosas buenas y diciendo que van a hacer cosas buenas, pero no las hacen. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿y por qué no decir como con los que nos calumnian y con algunos cuya condenación es justa? Y afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. No, si yo quiero que me vayan bien, si yo quiero que a mí me vaya bien en la vida, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer el bien. Eso es algo lógico. Ahora, tenemos que reconocer que no es fácil hacer lo bueno. No es fácil, hermano.
Y esto lo grafica el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 15 de Romanos. Porque no es fácil, porque hay una lucha. Es una lucha espiritual. Para hacer el bien hay una lucha. Porque nuestra naturaleza es caída y nuestra naturaleza es mala. Entonces él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque el apóstol Pablo se estaba dando cuenta que él era incoherente. Y dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, el apóstol Pablo tenía una lucha y dice, yo como que me estoy volviendo loco, porque yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y todos hemos pasado por ahí. No queremos hacer ciertas cosas malas, que sabemos que son malas, que sabemos que son desagradables a Dios, que sabemos que Dios no las aprueba. Pero nos cuesta atravesar el puente entre lo que yo digo y entre lo que tengo que hacer. A su nombre. Entonces, mire, este mensaje tiene como finalidad vivir en conformidad de lo que pienso, de lo que digo y de lo que siento. El apóstol Pablo toma, siendo el más reciente en el ministerio, cogió a Pedro y dicen los comentaristas bíblicos que lo agarró por la barba. Vaya al libro de Gálatas. Una confrontación, porque nosotros la palabra coherente se escucha como elegante, ¿cierto que sí? Pero en la calle no te van a decir, hermano, usted está siendo como incoherente. Algunos nos van a decir, usted es un hipócrita. Eso sí. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Libro de Gálatas o carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 2, verso 14. Él le dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, uy, qué pena, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro estaba teniendo una incoherencia. Cuando uno va al libro de los Hechos, Pedro tiene una visión donde se le dice, mata y come. Y él le dice, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Porque en la visión, en el libro de los Hechos, dice que había toda clase de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, y los judíos no comían eso. Y lo que Dios le estaba preparando a Pedro era una enseñanza, porque lo iba a llevar a casa de Cornelio, y ellos a los gentiles le consideraban inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Y él le quería dar una enseñanza. Ahora Pedro está en un lugar con los gentiles, y como que dijo, oye, yo voy a comer una chuletica de cerdo porque eso huele bien. Y el hombre comenzó a comer con ellos. Cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Cuando estaba con los judíos se comportaba como judío, ¿verdad? Estaba siendo incoherente y estaba siendo hipócrita. Y el apóstol Pablo se dio cuenta y le dijo, mijo, entonces, usted que defínase. ¿Cómo es posible que tú cuando estás con los gentiles andas como los gentiles, como la iglesia gentil, no como el inconverso, como la iglesia gentil, que ellos podían comer de todo? Ayer mi hija me preguntó, papi, ¿y por qué algunos países comen rata y comen mico y comen sapo? Papi, Dios dijo que ellos podían comer de todo. Yo dije, sí, la Biblia dice que de todo lo que hubiera espíritu de vida y se moviera, se podía comer. Y los únicos que obedecieron correctamente fueron los chinos. Sí, así está en la Biblia. Y nosotros no estamos acostumbrados a comer ciertas cosas que nos parecen feos, que nos parece grotesco, que nos parece asqueroso. Uno lo único que puede decir, Señor, gracias, porque no nací en un país donde le hagan un batido de sapo. Usted va a Perú y meten un sapo en la licuadora y lo baten y se lo comen. Para ellos es normal, ¿cierto? Porque hay cuestiones que son de cultura y de costumbres. Y el apóstol Pedro estaba teniendo problemas con eso. Y el apóstol Pablo ya era más maduro. Él dice, yo no voy a juzgar eso, pero yo tengo que vivir con coherencia. Yo sé que ellos pueden comer eso, y yo no me lo voy a comer, yo lo voy a respetar. Y si se lo comía, dice, yo no
pregunto por motivo de conciencia. Si está en la Biblia, dice todo lo que te venden en la carnicería, comer sin preguntar por motivo de conciencia. Usted está sabroso, pero usted no tiene ni idea de lo que está comiendo. No pregunte, no pregunte. Es decir, no, hermano, esta carne qué es sabrosa, eso es zorrochucho. Vaya usted a alterarse, ¿verdad? Mejor cómaselo y no pregunte. Ya se lo comió, le dio gracias a Dios. Pero tenemos que luchar, hermano, con esa incoherencia que a veces luchamos. Mire cómo dice Gálatas 5:25. Este es un verso para marcar, para anotarlo y para esforzarnos en vivirnos, porque este verso pudiera resumir lo que es la enseñanza de hoy. Dice la Escritura: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A su nombre. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea, seamos consecuentes, que un cristiano está llamado a vivir una vida espiritual y tenemos que andar en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu no es que esté 24 horas hablando en lengua, no, eso no es andar en el Espíritu. Ahí estará funcionando 24 horas el don. Porque cuando hablamos de una persona espiritual, estamos hablando de alguien que tiene el fruto del Espíritu Santo: amor, benignidad, bondad, templanza. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es tener un ministerio ni tener los dones. Porque en Mateo 7, cuando se habla ese pasaje que dice nunca os conocí, lo que el Señor le dice: apartados de mí, son personas con ministerio y con dones, pero que nunca dieron fruto. O sea, que eran personas incoherentes entre el don, entre el llamado que tenían y sus frutos como persona. Entonces nosotros hoy debemos de asimilar lo siguiente: es mejor tener primero el fruto y luego los dones. Porque una persona que tenga amor, benignidad, templanza, mansedumbre, la Biblia dice: contra tales cosas no hay ley, va a ejercer un buen ministerio y va a saber manejar los dones. Pero el que tiene un don poderoso y no tiene fruto es incoherente. Entonces el hombre, yo conozco historias, bueno, no conozco a las personas, conozco historias, porque hay personas que nos escriben a mi esposa y a mí y me dicen: hermana, hay un problema en tal iglesia, un evangelista golpea a su esposa. La esposa ha intentado suicidarse. Cristianos. Una incoherencia, ¿comprende? Y el hombre predica por ahí, va a campaña, impone las manos, hay sanidades, hay milagros. Hay una incoherencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de ser coherentes. Y uno no se imagina cuántas personas en las iglesias todos parecemos cristianos, pero en la casa es una incoherencia, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Y por eso de pronto hay hijos de cristianos que no caminan, porque están diciendo: mi mamá ya es una cosa y acá en la casa es otra. Ahí hay una inconsistencia. Y tenemos, hermanos, que ser cristianos aquí y en cualquier lado. En el trabajo, en la escuela, donde estemos, debemos de ser hijos de Dios. No nada más aquí, porque la gente va a decir: cristiano, ¿y dónde? Yo no le veo. O sea, hay que ser coherente. A su nombre. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, mire, os ruego, os suplico, les imploro que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. O sea, aquí es donde nosotros tenemos hoy que comenzar a afirmar nuestra fe, que tiene que haber una coherencia, que tenemos que andar como cristianos. Decimos que somos cristianos, andemos como es digno de un cristiano. Filipenses capítulo 1, verso 27. Pablo parece que a todas las iglesias le decía lo mismo. Trataba de decirles a todos que fueran coherentes en su forma de vivir. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O sea, los casos que hemos mencionado, que no quisiera uno citar, de personas que, a pesar de que son predicadores o pastores y tratan mal a su esposa o a sus hijos,
no se están comportando como es digno del evangelio de Cristo. A su nombre. Dice: para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo aquí hace claridad en algo: que en ausencia o en presencia de él, la persona sea igual, sea transparente, ¿verdad? Porque dice, bueno, aquí el pastor no me ve, la pastora no me ve, yo cometo la falta. Después rezo, empato y todo queda bien. No, se trata de que andemos como es digno del evangelio. Colosenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, verso 10, dice: para que andéis como es digno del Señor. Y dice: agradándole en todo. Porque a veces uno dice: oye, yo quiero agradar a Dios, pero es que hay unas áreas con las que yo estoy luchando. No, hay que tratar de agradar a Dios en todo. Y dice: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses, ya vamos buscando el final. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Primera, capítulo 2, verso 12. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, todos estos versos son para tener en cuenta de que Cristo está a las puertas, de que el Señor, hermano, en cualquier momento suena la trompeta, y que el Señor me lleva, sí y solamente sí, si Él me encuentra caminando como es digno, no diciendo una cosa y haciendo otra. Porque es bonito cuando uno encuentra a la gente juiciosa. A su nombre. Los que tienen hijos, usted sale de su casa, deja a sus hijos ahí, le dice: no me demoro, te deja todo el apartamento organizadito, voy a salir media hora, cuando regrese está todo patas para arriba. Eso no le da alegría a uno. A su nombre. Pero si usted encuentra todo ordenado, usted se alegra. Dice segunda de Juan, la segunda epístola universal de Juan, capítulo 1, verso 4. Dice el apóstol: mucho me regocijé porque he hallado a algunos, no a todos, de tus hijos andando en la verdad. O sea, cuando usted encuentra a alguien andando correctamente, usted se alegra, se goza. Y dice: conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cómo tenemos que andar? Conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento que hemos recibido. Era lo que Pablo le decía a los filipenses: lo que les enseñé, lo que escucharon, lo que vieron, esto hagan. Pero es triste, hermano, lo contrario. Cuando, como dice Tito 1:6, cuando nosotros profesamos ser y no somos. Así dice Tito 1:6, dice: profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, siendo incoherente. Acá dice: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, la coherencia es que yo, lo que yo digo ser, eso soy. Lo que yo pienso hacer, eso hago. Mi fe, imagínense, a mí me gusta la Biblia porque la Biblia no esconde nada. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Y yo le pregunto a usted: ¿será que Abraham nunca dudó? ¿Será que Abraham nunca temió? Sí, sí dudó, sí temió, sí mintió. Era humano, pero es un ejemplo de fe. Pues él llegó a un lugar y dijo: esta gente me va a matar. Cuando vean que Sara es bonita, me matan. Dudó, ¿verdad? No fue coherente. Nosotros ahora lo vemos como el padre de la fe. No es que Dios haya dicho: Él es el padre de la fe, Él siempre tuvo fe. No, yo en esa lucha yo tengo que saber: estoy pasando por un momento difícil. Señor, yo predico esto, tu palabra dice esto, ayúdame a vivir esto, porque yo lo predico. Entonces yo tengo que vivirlo. Ayúdame porque estoy teniendo luchas con esto, y tú lo enseñas en tu palabra. Entonces
ayúdame a ser coherente. Vamos terminando. Tengo 2 textos bíblicos. El uno es Éxodo 39:42, para ir concluyendo. Esta es la conclusión y queda un verso para el consejo. Éxodo 39:42 dice que Dios mandó a hacer un tabernáculo, y los judíos, los hebreos, ellos lo hicieron en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Dice, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. ¿Cómo la hicieron? La hicieron en conformidad. O sea, yo tengo que vivir en conformidad a la palabra de Dios. Debo de vivir en conformidad a mi fe. Debo de vivir en conformidad a la creencia que tengo. Y debo de hacer todas las cosas que Dios nos ha mandado. Como la Biblia dice que debe ser un cristiano, así debo serlo, a su nombre. Como la Biblia dice que debe ser un esposo, así debo serlo. Como la Biblia enseña que debe ser una esposa, así debe ser usted. Como la Biblia enseña que deben ser los hijos, así deben ser los hijos de los cristianos. Tenemos que vivir en conformidad, en consecuencia, con coherencia a lo que enseña la Biblia que nosotros somos, la iglesia del Señor. Y el último verso, el consejo final, es para ceñirnos con esa palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice la escritura: si alguno habla, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Léalo conmigo. Si alguno habla, amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si yo hablo, voy a predicar, me toca enseñar, pero lo que yo voy a transmitir no es conforme a la palabra del Señor, estoy siendo incoherente. Voy a hablar que todo lo que yo hable sea conforme a la palabra del Señor. Me toca ministrar. Dice, si alguno ministra, ¿qué dice? Ministre conforme al poder que Dios da, no conforme a mi inteligencia y a la habilidad que tenga yo para manejar a la gente, porque tengo manejo de escenario, porque me puedo expresar bien en público. Entonces voy a ministrar en mi humanidad, en mi carne. No, la Biblia dice que si nos toca ministrar, dice, ministra conforme al poder que Dios da. Y dice, para que en todo sea quien glorificado, Dios, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es coherencia. Vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser coherente, que nos ayude a que nuestras acciones vayan en conformidad a lo que decimos, a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Hemos fallado, hemos sido incoherentes en muchas cosas, en muchas cosas. Nos hemos ganado a veces el señalamiento de que no somos cristianos nada, de que somos cristianos corruptos, de que somos hipócritas. Sí, porque la gente está viendo una incoherencia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. ¿Queremos ser y podemos ser mejores cristianos? Sí, podemos ser mejores cristianos cada día. ¿Cómo? Tratando de seguir el manual de vida, la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella misma hemos leído que la ley y los profetas nos ayudan, nos enseñan, junto con los apóstoles, a ser coherentes. Señor, que lo que pensamos, que lo que decimos, que lo que hemos aprendido, que lo que hemos oído de algunos personajes bíblicos y de algunos ministros y han sido personas de testimonio, podamos replicarlos. Ayúdanos a ser coherentes. Ayúdanos a atravesar ese puente tan difícil que existe entre nuestras palabras y nuestros hechos. Que si digo que yo amo a mi esposa, realmente yo la ame, realmente yo la cuide, realmente yo la valore, realmente yo la estime. Y así también con mis hijos, si digo que amo a mis hijos, los cuide, les enseñe, les coloque disciplina, porque eso hace parte del amor.
Señor, si he sido incoherente, si mis hechos, si mis acciones no están de acuerdo con lo que enseño y predico, Señor, disciplíname, corrígeme. Pero quiero con mi vida, con mis actos, con mi testimonio, alcanzar vidas, alcanzar familias, alcanzar, Dios mío, jóvenes. Que las personas digan: yo quiero ser como ese varón, quiero ser como esa mujer que es coherente, que es una persona responsable en lo que dice, así es, no dice mentira, es una persona que sus acciones van en consecuencia con sus palabras, con su forma de pensar y con su carácter. Gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado no quede en teoría, no quede en palabras, que tú nos ayudes a llegar a la práctica, que tú nos ayudes a llegar a la práctica, Señor amado, que podamos ser cristianos practicantes y no simplemente teóricos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca y queremos que cuando tú vengas nos halles haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a ese buen Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén.